En el silencio profundo del estudio papal privado, dentro de los muros sagrados del Vaticano, el Papa Leo XIV sostenía entre sus manos temblorosas un sobre que había permanecido sellado durante 81 años. La cera roja, marcada con el sello papal de 1944, estaba a punto de romperse. Pero antes de que te revele lo que contenía esa carta que hizo que el Papa se quedara completamente inmóvil durante 6 segundos completos, necesito que hagas algo crucial. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre el tercer secreto de Fátima. Dale like a este video si quieres conocer la verdad que han ocultado durante décadas. Y comenta desde qué país nos estás viendo, porque esta revelación afectará a católicos en todo el mundo. ¿Estás listo? Porque lo que el cardenal Burke hizo después de enterarse de esto, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. El sobre había sido descubierto apenas 3 días antes, escondido en un compartimento secreto dentro de los archivos apostólicos del Vaticano. Monseñor Giuseppe Trevisan, un archivista de 62 años que había dedicado 23 años de su vida a catalogar documentos antiguos, nunca imaginó que un simple trabajo de reubicación por una tubería rota lo convertiría en testigo de uno de los descubrimientos más explosivos en la historia moderna de la Iglesia. Sus manos experimentadas, acostumbradas a manipular pergaminos frágiles y manuscritos delicados, detectaron algo extraño en las proporciones de una caja de madera que databa del pontificado del Papa Pío XII. El fondo no encajaba correctamente. Para un hombre que había manejado miles de contenedores históricos, esta anomalía era imposible de ignorar. Se arrodilló sobre el piso de piedra fría, sus rodillas protestando levemente, y pasó los dedos por los bordes de la base de la caja. Presionó suavemente en una esquina y cedió con un crujido suave. Un falso fondo se reveló, exponiendo un compartimento oculto que había estado sellado durante más de 8 décadas. Dentro había un solo sobre. Estaba sellado con cera roja, marcada con un sello papal de 1944, un año en que el mundo estaba sumergido en los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la Iglesia navegaba dilemas morales complejos. La caligrafía en el frente era inconfundible para cualquiera que hubiera estudiado las apariciones de Fátima. La escritura delicada y fluida de la hermana Lucía dos Santos, la monja portuguesa que de niña había presenciado las apariciones de la Virgen María en 1917. Pero fue la pequeña nota adjunta al sobre lo que hizo que las manos de Trevisan comenzaran a temblar incontrolablemente. Las palabras decían, las palabras que no pude escribir en la primera carta sobre el tercer secreto. Trevisan sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. El tercer secreto de Fátima era uno de los misterios más controversiales en la historia católica moderna. Oficialmente revelado por el Vaticano en el año 2000, describía una visión de un obispo vestido de blanco siendo atacado y asesinado. Pero durante décadas, los rumores habían circulado de que la verdad completa nunca había sido revelada, que la hermana Lucía había guardado algo bajo instrucción divina. Y ahora, en sus manos, estaba la prueba tangible de ese algo más. Trevisan sabía inmediatamente que no podía hablar con nadie sobre este descubrimiento, ni con sus colegas, ni con sus superiores. Solo una persona en todo el Vaticano tenía la autoridad para abrir este sobre, el Papa mismo. Actuando con la máxima discreción, selló el área de inmediato, colocó el sobre en un estuche protector diseñado para artefactos frágiles y se dirigió a través de los laberínticos corredores de mármol hacia los aposentos privados del Papa. Sus manos todavía temblaban cuando tocó la puerta. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia apenas comienza y las revelaciones se pondrán cada vez más intensas. Dale like si quieres saber exactamente qué decía esa carta. Y comenta, ¿crees que el Vaticano ha ocultado información sobre Fátima durante todos estos años? El Papa Leo XIV recibió a Monseñor Trevisan en su estudio privado en cuestión de minutos. La habitación reflejaba la humildad de sus raíces agustinas. Un crucifijo de madera colgado en la pared, un pequeño estante lleno de textos teológicos, una imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo. No había lujo, no había ostentación. Trevisan entregó el sobresellado con manos temblorosas, su voz apenas por encima de un susurro mientras explicaba su origen. «Santo Padre», susurró con reverencia y urgencia, «esto ha estado escondido en el archivo desde 1944. El sello está intacto. La caligrafía es de la hermana Lucía. Y la nota dice que estas son las palabras que ella no pudo escribir en su primera carta sobre el tercer secreto». El Papa miró el sobre durante un largo momento, su expresión una mezcla de solemnidad y anticipación. Entonces, con dedos cuidadosos, rompió el antiguo sello de cera.
El pergamino en el interior estaba amarillento por la edad, pero la tinta, de un azul profundo, seguía siendo vívida y clara. En la parte superior de la página había una fecha, 3 de enero de 1944. Debajo, palabras que hicieron que ambos hombres contuvieran la respiración. Escribo en obediencia a Nuestra Señora, quien me ha ordenado revelar las palabras que no pude incluir en mi primera carta sobre el tercer secreto, porque el mundo no estaba preparado. Pero ella me dijo que llegaría un tiempo cuando un Papa Agustino de América revelaría la verdad completa. Los ojos del Papa Leo XIV se fijaron en esas palabras con una profunda realización. Un Papa Agustino de América. Él era precisamente eso, miembro de la Orden Agustina, nacido en Chicago, el primer papa nacido en Estados Unidos en toda la historia de la Iglesia Católica. La hermana Lucía había escrito esto 81 años antes de que él siquiera naciera, y lo describía con una precisión imposible. Sus manos se apretaron sobre el pergamino mientras continuaba leyendo. Nuestra Señora me mostró una visión más allá del obispo vestido de blanco. Vi 2 pulmones de la Iglesia, uno en el occidente, uno en el oriente, luchando por respirar juntos. Durante 1000 años han estado separados. El pulmón católico y el pulmón ortodoxo, ambos son parte del mismo cuerpo, pero no funcionan como uno solo. Están heridos, están debilitados. Y la humanidad sufre porque la Iglesia no puede respirar completamente. La garganta del Papa se tensó. El gran cisma de 1054 había dividido al cristianismo en ramas católica y ortodoxa. Durante casi 1000 años, las 2 ramas más grandes de la fe cristiana habían estado divididas sobre teología, autoridad y tradición. Se habían hecho intentos de reunión, sobre todo en 1965 cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras levantaron sus excomuniones mutuas. Pero la unidad completa, la comunión plena, nunca había ocurrido. La carta continuaba. Nuestra Señora me reveló que en el tiempo del pastor americano se abriría una puerta. Las iglesias ortodoxa y católica recibirían una última oportunidad de unidad. Pero esta unidad vendría a un costo terrible. Requeriría la revelación de una verdad que ambos lados han ocultado. Una verdad sobre mí, sobre mi papel en la salvación, sobre mi título, sobre mi lugar en el plan divino. El Papa Leo XIV sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía exactamente qué significaba esto. Durante años, algunos católicos habían presionado para que la Iglesia declarara oficialmente a María como corredentora, un título que significa que María cooperó únicamente con Jesús en la redención de la humanidad. Era una posición teológica arraigada en siglos de devoción católica, pero también era profundamente controversial, y la Iglesia ortodoxa la rechazaba completamente, viéndola como una sobrelevación peligrosa. Si aún no has dado like, hazlo ahora. Y suscríbete porque lo que viene después es absolutamente impactante. Era el tema nuclear, el único tema que podría unir a las 2 iglesias o garantizar su separación permanente. Las siguientes palabras de la carta enviaron hielo por las venas del Papa. Esta verdad reabrirá heridas antiguas. Muchos la rechazarán. Algunos la llamarán herejía. Y un cardenal cuyo nombre significa fortaleza se levantará para oponerse al Papa que se atreva a hablarla. Él creerá que está defendiendo la fe. Pero Nuestra Señora dice esto: solo a través de la herida puede venir la sanación. Solo a través de la ruptura puede nacer la unidad. Entonces el Papa Leo XIV dejó de leer. Sus ojos se fijaron en la página, sin parpadear, mientras la gravedad se hundía. Un cardenal cuyo nombre significa fortaleza. Cardenal Raymond Burke. Su apellido deriva de Bur, en inglés antiguo, que significa fortaleza o bastión. Era él, inconfundiblemente. La profecía estaba describiendo al cardenal Raymond Burke, una de las voces más poderosas y francas de la Iglesia Católica, un hombre conocido por defender la doctrina tradicional sin compromiso, y quien había criticado públicamente a papas anteriores cuando creía que se habían desviado de la ortodoxia. Y según la profecía oculta de la hermana Lucía, estaba destinado a oponerse a lo que el Papa Leo XIV estaba a punto de hacer. 6 segundos completos pasaron en silencio total. El Papa no se movió. No habló. No respiró visiblemente. Su mente corría, contemplando las implicaciones más amplias. El peso de lo que sostenía en sus manos era casi insoportable. Esto no era solo una carta. Era un mapa de ruta, una profecía, una advertencia y una misión. Monseñor Trevisan apenas se atrevía a respirar. «Santo Padre, ¿qué dice?» El Papa Leo XIV levantó la vista, su rostro pálido pero resuelto, su voz firme a pesar de la agitación. Dice que todo está a punto de cambiar. Pero antes de continuar,
Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre dos cosas que amas profundamente? ¿Entre la tradición y el progreso? ¿Entre la lealtad a tus principios y el deseo de unidad con aquellos que piensas diferente? Porque esa es exactamente la decisión imposible que el Papa Leo XIV enfrenta ahora. Y es la misma decisión que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Suscríbete ahora si quieres ver cómo termina esta batalla. Activa las notificaciones. Y comenta, ¿qué harías tú en el lugar del Papa? Para entender por qué esta carta es tan peligrosa, necesitas conocer la herida que ha sangrado durante 1000 años. En el año 1054, el cristianismo se dividió en dos en lo que se conoce como el cisma de Oriente y Occidente. Durante los primeros 1000 años después de Cristo, la Iglesia fue una, Oriente y Occidente, griego y latín, Constantinopla y Roma, unidos en una fe compartida. Compartían la misma fe, los mismos sacramentos, la misma sucesión apostólica. Pero con el tiempo, las diferencias comenzaron a crecer. Diferencias culturales, diferencias lingüísticas, diferencias políticas y, más peligrosamente, diferencias teológicas. El punto de ruptura llegó el 16 de julio de 1054. El cardenal Humberto, representando al Papa León IX de Roma, entró en la majestuosa Hagia Sophia en Constantinopla y colocó un documento en el altar excomulgando al patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario. En represalia, el patriarca respondió excomulgando al Papa y sus delegados. Y así, el cristianismo se fracturó en católico en Occidente y ortodoxo en Oriente. Durante casi 1000 años han permanecido divididos. Ha habido momentos de esperanza. En 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras levantaron las excomuniones mutuas. Ha habido diálogos, reuniones de alto nivel, oraciones conjuntas. Pero la unidad completa, donde católicos y ortodoxos puedan compartir la Eucaristía, reconocer el sacerdocio del otro y funcionar como una sola iglesia, nunca ha sucedido. Los obstáculos son profundos. Los católicos creen que el Papa en Roma tiene autoridad suprema sobre toda la iglesia, mientras que los cristianos ortodoxos rechazan esto, creyendo que la autoridad debe ser compartida entre patriarcas y obispos. Hay disputas sobre la redacción exacta del Credo de Nicea, específicamente la cláusula del filioque. Y hay diferencias en cómo las dos tradiciones entienden todo, desde la naturaleza de la gracia hasta asuntos prácticos como el uso de pan con o sin levadura en la comunión, el celibato para sacerdotes y el divorcio. Pero el tema más explosivo, el que podría unirlos o destruir cualquier esperanza de unidad para siempre, es María. Católicos y ortodoxos honran profundamente a la Virgen María. Comparten títulos como Teotocos, la Madre de Dios. Pero en los últimos 2 siglos, la teología católica ha elevado cada vez más el papel de María en la historia de la salvación. Los papas han declarado doctrina sobre su Inmaculada Concepción en 1854 y su Asunción en 1950. La devoción católica ha crecido hasta el punto en que algunos teólogos y obispos, incluido el cardenal Burke, ahora abogan por una declaración oficial de María como corredentora. Si no has dado like todavía, hazlo ahora. Esto se está poniendo increíblemente intenso. Corredentora significa que María cooperó de manera única e inseparable con Jesús en la obra de la redención, que sufrió con él en la cruz, que su sí a Dios en la Anunciación fue esencial para la salvación, que ella no es solo la Madre de Dios, sino en cierto sentido una socia en la salvación de la humanidad, aunque siempre subordinada a Cristo. Para muchos católicos, este título simplemente pone en palabras lo que siempre han creído. Honra a María y reconoce su papel único en el plan de Dios. Pero para la Iglesia ortodoxa, es una línea que no cruzarán. La teología ortodoxa es extremadamente cautelosa con el lenguaje que podría incluso parecer colocar a María al mismo nivel que Cristo. Ellos la honran por encima de todos los santos, la llaman siempre Virgen, Teotocos, toda santa. Pero la idea de llamarla corredentora, darle un título que usa la palabra redentora, se ve como peligrosamente cerca de hacerla igual a Jesús. Para ellos, solo Cristo es el Redentor. María cooperó, sí. Fue esencial, sí. Pero no redimió. Solo Dios redime a través de su Hijo. Este no es un pequeño desacuerdo. No se trata solo de liturgia o estructura eclesiástica. Se trata del núcleo mismo de la salvación. Y es el único tema que tiene el poder de unir a las dos iglesias o garantizar que nunca se reunirán. Y ahora, la profecía oculta de la hermana Lucía revela que este tema exacto está en el centro del plan de Dios para la unidad. La carta dice que la unidad requerirá la revelación de una verdad sobre María que ambos lados han ocultado. Una verdad que reabrirá heridas antiguas. Una verdad que será rechazada por muchos como herejía. Pero una verdad que,
según la Virgen María misma, es el único camino hacia la sanación. El Papa Leo XIV entiende lo que esto significa. Si avanza con esta revelación, si aborda el tema del papel de María de una manera que desafíe las posiciones tanto católicas como ortodoxas, enfrentará oposición de todos lados. Los católicos tradicionales lo acusarán de diluir la doctrina. Los cristianos ortodoxos lo acusarán de extralimitación teológica. Y el cardenal Burke, el hombre cuyo nombre significa fortaleza, y quien ha defendido públicamente el título de corredentora, se levantará para defender lo que él cree que es la verdad inmutable de la fe. Pero la profecía también dice esto: solo a través de la herida puede venir la sanación. Solo a través de la ruptura puede nacer la unidad. Comenta ahora: ¿crees que vale la pena arriesgar la división para buscar la unidad? ¿O debería la Iglesia mantener su doctrina sin cambios? El Papa Leo XIV cerró la carta y miró a Monseñor Trevisan, su voz medida. Esto no se trata solo de teología, dijo en voz baja. Se trata de si la Iglesia permanecerá dividida durante otros 1000 años o si finalmente nos convertiremos en un solo cuerpo, respirando con 2 pulmones como Dios pretendía. Trevisan asintió lentamente. ¿Qué hará, Santo Padre? La mandíbula del Papa se tensó. Obedeceré, aunque me cueste todo. Pero esta es solo la calma antes de la tormenta, porque lo que sucedió después sacudió los cimientos mismos del Vaticano. Las noticias del descubrimiento se extendieron por el Vaticano como un incendio forestal. El Papa Leo XIV había pretendido mantener la carta confidencial mientras oraba y consultaba con asesores de confianza. Pero en una institución tan antigua y compleja como el Vaticano, los secretos tienen una forma de filtrarse. Para esa tarde, rumores sutiles circulaban por los corredores del poder. Una carta oculta de la hermana Lucía. Una profecía sobre el Papa americano. Algo sobre María y la Iglesia ortodoxa. Y en cuestión de horas, esos susurros llegaron al cardenal Raymond Burke. Si quieres saber qué hizo Burke a continuación, necesitas estar suscrito. Dale like ahora mismo. Y comenta desde donde nos ves. Burke tenía 73 años, ex arzobispo de San Luis y una de las voces más influyentes en la Iglesia católica. Era conocido por 3 cosas: su compromiso inquebrantable con la doctrina católica tradicional, su disposición a desafiar públicamente a los líderes de la Iglesia cuando creía que estaban equivocados, y su absoluta negativa a comprometer asuntos de fe. Había pasado décadas defendiendo lo que llamaba el depósito de la fe, las verdades inmutables transmitidas desde los apóstoles. Había criticado a papas anteriores cuando sintió que eran demasiado indulgentes con el divorcio, demasiado abiertos a la teología protestante o demasiado dispuestos a acomodar la cultura moderna. Y había construido un seguimiento masivo entre los católicos conservadores que lo veían como uno de los últimos defensores del catolicismo auténtico. Cuando Burke se enteró de la carta y lo que supuestamente contenía, que el Papa Leo XIV estaba considerando una reinterpretación teológica sobre el papel de María para buscar la unidad con la Iglesia ortodoxa, no esperó la confirmación formal. No solicitó una reunión privada con el Papa. No buscó aclaración a través de canales que pudieran permitir una resolución tranquila. En cambio, se hizo público. Esa misma tarde, el cardenal Burke publicó una declaración a través de sus canales oficiales de comunicación, incluidas las redes sociales y los medios católicos. Fue directa, contundente y no dejó lugar a malentendidos. Si los informes son precisos de que su santidad está considerando un compromiso teológico con la Iglesia ortodoxa respecto al papel de la Santísima Madre en la salvación, debo hablar claramente y sin vacilación. Esto constituiría una traición a la tradición católica. El título de corredentora no es meramente una cuestión de preferencia devocional u opinión teológica. Refleja siglos de desarrollo doctrinal arraigado en las Escrituras, la tradición y la fe vivida de innumerables santos y mártires. Abandonar o ocultar esta verdad por el bien de una unidad falsa sería abandonar la fe misma. Hago un llamado a todos los católicos fieles para que resistan cualquier intento de diluir el papel único e irreemplazable de la Santísima Virgen María en la economía de la salvación. La unidad es un objetivo noble, pero no a costa de la verdad. La declaración detonó como una bomba. En minutos, se compartió miles de veces en las redes sociales. Los medios de comunicación católicos la recogieron de inmediato. Los grupos católicos conservadores se unieron detrás de Burke, alabándolo por su valentía. Los católicos progresistas lo condenaron por socavar la autoridad del Papa. Y los medios seculares lo enmarcaron como una guerra civil que se gestaba dentro de la Iglesia. El cardenal Burke acababa de desafiar públicamente al Papa, y lo había hecho de una manera que hacía la reconciliación casi imposible. Comenta ahora:
Está Burke defendiendo la fe o socavando la unidad de la Iglesia se fracturó de la noche a la mañana. Las organizaciones católicas conservadoras emitieron declaraciones en cuestión de horas, apoyando firmemente al cardenal Burke. La Sociedad de San Pío X, las comunidades tradicionales de misa latina y destacados obispos conservadores de todo el mundo hicieron eco de su advertencia. Acusaron al Papa Leo XIV de prepararse para abandonar doctrinas católicas fundamentales en busca de lo que llamaban unidad falsa. Un obispo de Estados Unidos escribió: «No podemos sacrificar la verdad en el altar de la diplomacia. Los ortodoxos nos dejaron en 1054 por desacuerdos fundamentales. Si quieren regresar, deben aceptar la enseñanza católica tal como ha sido transmitida, no exigir que la cambiemos para adaptarla a su teología». Sitios web católicos y canales de YouTube explotaron con comentarios. Los influencers tradicionalistas advirtieron que el Papa estaba llevando la Iglesia hacia la apostasía. Algunos incluso sugirieron que si el Papa Leo XIV avanzaba con este plan, estaría actuando fuera de su autoridad legítima. La palabra cisma comenzó a aparecer en artículos y vídeos. No solo el cisma de 1054, sino uno nuevo que sucedía ahora mismo en 2025. Las peticiones en línea circularon, reuniendo firmas exigiendo que el Papa aclarara su posición. Se organizaron vigilias de oración fuera de catedrales en todo el mundo. Los católicos conservadores vieron esto como la línea final en la arena. Dale like si crees que esto es fascinante. Y suscríbete porque falta mucho más. Pero del otro lado, los católicos progresistas defendieron al Papa con igual pasión. Los teólogos que habían pasado carreras trabajando en el diálogo católico-ortodoxo acusaron a Burke de sabotear 1000 años de progreso ecuménico. Señalaron que el Concilio Vaticano II en los años 60 había pedido explícitamente la unidad cristiana como una misión central de la Iglesia. Argumentaron que el título de corredentora nunca había sido definido oficialmente como dogma, lo que significa que todavía estaba abierto a discusión teológica. Un teólogo prominente escribió: «El cardenal Burke habla de defender la tradición, pero olvida que la mayor tradición de la Iglesia es la unidad. Durante 1000 años hemos estado divididos, un escándalo para el mundo. Si el Papa Leo XIV puede sanar esa herida, incluso se requiere que reconsideremos cómo expresamos ciertas doctrinas, entonces está haciendo exactamente lo que un papa debe hacer». Las universidades católicas emitieron declaraciones apoyando el derecho del Papa a buscar el diálogo. Los obispos progresistas de Europa y América Latina prometieron públicamente su lealtad al Papa Leo XIV. Las redes sociales se llenaron de católicos defendiendo al Papa, acusando a Burke de aferrarse a interpretaciones rígidas que impedían que la Iglesia cumpliera el mandato de Cristo de unidad. La frase «la unidad es un acuerdo» se convirtió en un grito de guerra. Las líneas de batalla estaban trazadas, y ningún lado estaba dispuesto a retroceder. Pero quizás la respuesta más reveladora vino de la Iglesia ortodoxa misma. El patriarca ecuménico de Constantinopla emitió una declaración breve y cuidadosamente redactada. «Hemos recibido informes de discusiones internas dentro de la Iglesia Católica Romana sobre asuntos teológicos relacionados con la Santísima Theotokos y la posibilidad de un diálogo renovado hacia la unidad cristiana. Si bien seguimos comprometidos con el objetivo de reconciliación entre nuestras dos comuniones, no seremos arrastrados a conflictos católicos internos. Estamos observando estos desarrollos de cerca y rezando por sabiduría y claridad para todos los involucrados». Fue diplomático, neutral, pero el mensaje era claro. La Iglesia ortodoxa no iba a tomar partido en una guerra civil católica. Esperarían, observarían, y verían si el Papa Leo XIV realmente podía cumplir la promesa de unidad o si la Iglesia católica se desgarraría antes de que esa unidad fuera posible. La herida de la que la hermana Lucía había advertido se estaba reabriendo y era más profunda de lo que nadie había imaginado. Comenta: ¿deberían los ortodoxos involucrarse en este debate o mantenerse a margen? Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? El Papa Leo XIV se sentó solo en su capilla privada, el peso del mundo presionando sobre sus hombros. Frente a él había dos caminos. Ambos conducían a través del fuego. Ambos le costarían caro. Y sin importar cuál eligiera, personas que amaba y respetaba creerían que los había traicionado. Camino 1. Buscar la unidad con la Iglesia ortodoxa a toda costa. Este era el camino hacia que la profecía de la hermana Lucía parecía apuntar. El camino donde la Iglesia finalmente sana la herida de 1000 años. Donde católicos y ortodoxos se unen como un solo cuerpo, respirando con dos pulmones. Donde millones de cristianos separados por la historia, la política y la teología finalmente se reúnen en plena comunión. Pero este camino requeriría algo doloroso.
Requeriría reinterpretar o al menos recontextualizar la enseñanza católica sobre el papel de María en la salvación. Significaría reconocer que el título de corredentora, aunque significativo para muchos católicos, crea una barrera insuperable para los cristianos ortodoxos. Significaría decirles a los católicos tradicionales que algunas expresiones teológicas, incluso las muy apreciadas, podrían necesitar ser suavizadas o dejadas de lado por el bien de la unidad. Y significaría enfrentar la ira del cardenal Burke y todos los que lo apoyaban. Lo llamarían hereje. Lo acusarían de vender la fe. Algunos se negarían a aceptar su autoridad. Podría haber un cisma, no entre católicos y ortodoxos, sino dentro de la Iglesia católica misma. El Papa Leo XIV conocía este riesgo íntimamente. Sabía que si elegía este camino, podía pasar a la historia como el Papa que dividió la Iglesia que estaba tratando de unir. Pero también sabía lo que había escrito la hermana Lucía. Solo a través de la herida puede venir la sanación. Solo a través de la ruptura puede nacer la unidad. Camino 2. Mantenerse firme en la tradición sin concesiones. Este era el camino que el cardenal Burke estaba exigiendo. El camino donde la doctrina católica permanece sin cambios, sin diluir, sin comprometer. Donde los desarrollos teológicos de los siglos pasados se defienden como verdades irreversibles. Donde la Iglesia le dice a los ortodoxos: les damos la bienvenida de regreso, pero solo se acepta nuestra enseñanza tal como está. Este camino satisfaría a los católicos tradicionales. El Papa Leo XIV sería alabado por los conservadores como un fuerte defensor de la fe, pero también garantizaría una cosa: las iglesias católica y ortodoxa permanecerían divididas para siempre. Porque la Iglesia ortodoxa había dejado claro una y otra vez que nunca aceptarían un lenguaje que elevara a María a un estatus que creen que pertenece solo a Cristo. Si la Iglesia católica insistía en esta trayectoria teológica, no habría reunión. No en 10 años, no en 100, nunca. Y el Papa Leo XIV tendría que vivir sabiendo que se le había dado una oportunidad profética enviada del cielo para sanar esa herida, y había elegido no tomarla. Comenta ahora: si fueras el Papa, ¿qué camino elegirías? Se sentó en el silencio de la capilla, mirando el crucifijo en la pared. Jesús, roto y sangrando, la imagen definitiva de cómo el sufrimiento conduce a la salvación. Cómo las heridas se convierten en el lugar de sanación. La profecía de la hermana Lucía había dicho algo que lo perseguía. Ambos resultados conducen a la crisis, pero solo uno cumple el plan del cielo. ¿Qué significaba eso? Significaba que ambos caminos involucran sufrimiento, pero solo uno conduce a la resurrección, que ambos romperían algo, pero solo uno rompería lo correcto. ¿O significaba que sin importar lo que eligiera, la Iglesia se dirigía hacia una crisis que se había estado gestando durante siglos, y su único trabajo era confiar en que Dios traería algo nuevo de la destrucción? El Papa Leo XIV no tenía el lujo de esperar una claridad perfecta. El mundo estaba mirando. El cardenal Burke había trazado su línea. La Iglesia ortodoxa estaba esperando. Y los católicos de todas partes lo miraban en busca de liderazgo. Se arrodilló ante el crucifijo y rezó la única oración que sabía cómo rezar en ese momento. Señor, no sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. No sé si soy lo suficientemente sabio. Pero tú me elegiste. Un americano, un agustino, un hombre que pasó su vida entre los pobres y quebrantados. No elegiste a un diplomático, ni a un teólogo, ni a un político. Me elegiste a mí. Así que voy a confiar en que sabías lo que estabas haciendo. Muéstrame el camino y dame el coraje para caminarlo, sin importar el costo. Cuando abrió los ojos, una sensación de paz lo invadió. Sabía lo que tenía que hacer. Avanzaría con el plan de unidad. Se acercaría a la Iglesia ortodoxa. Abordaría la cuestión del papel de María con honestidad, humildad y disposición a escuchar sus perspectivas. Y confiaría en que si esto realmente era el plan del cielo, Dios proporcionaría la gracia para llevarlo a cabo. Incluso si significaba perderlo todo. Incluso si el cardenal Burke y la mitad de la Iglesia se volvían contra él. Incluso si la historia lo recordaba como el Papa que causó un cisma mientras buscaba sanación. Porque la hermana Lucía había tenido razón en una cosa: solo a través de la herida puede venir la sanación. Y el Papa Leo XIV estaba listo para llevar esa herida. Pero esta historia no se trata solo de papas y cardenales. Se trata de algo que cada uno de nosotros enfrenta en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué haces cuando la unidad requiere compromiso, pero el compromiso se siente como una traición? Tal vez lo has experimentado en la familia. Tienes un miembro de la familia con el que no has hablado en años debido a un desacuerdo. Sabes que la reconciliación requeriría que uno de ustedes suavizara su posición,
Admitía que podría haber estado parcialmente equivocado, dejara de lado tener la razón. Pero hacer eso se siente como traicionarte a ti mismo. O tal vez es en el trabajo. Dos colegas que respetas tienen visiones completamente opuestas de lo que es correcto. Uno dice que hay que innovar y tomar riesgos. El otro dice que hay que proteger los valores fundamentales. Ambos tienen razón en algunos aspectos. Y estás atrapado en el medio, sabiendo que elegir un lado alienará al otro. O tal vez es en tu comunidad de fe. Has visto a personas que amas dividirse por estilos de adoración, interpretaciones teológicas, o cómo responder a los cambios culturales. Un grupo dice que tenemos que mantener la tradición o perderemos nuestra identidad. El otro dice que tenemos que adaptarnos o nos volveremos irrelevantes. Y ambos lados genuinamente creen que están defendiendo lo que más importa. El Papa Leo XIV enfrenta la versión definitiva de este dilema. Tiene que elegir entre dos bienes que parecen imposibles de sostener juntos, la unidad con la Iglesia Ortodoxa o la integridad doctrinal. Y aquí está la parte más difícil. No hay una elección segura. Ninguna opción donde todos se vayan felices. Ningún camino que evite completamente el dolor. Si busca la unidad, corre el riesgo de dividir su propia iglesia. Si se mantiene firme en la tradición, garantiza la separación permanente de los ortodoxos. De cualquier manera, algo se rompe. Pero tal vez ese sea el punto. Tal vez la profecía de la hermana Lucía no se trata solo de la iglesia. Tal vez la verdadera sanación nunca sucede sin que algo se rompa primero. Tal vez la unidad nunca viene sin que alguien esté dispuesto a soportar la herida de la incomprensión, la crítica y la pérdida. Comenta, ¿alguna vez has tenido que elegir entre dos cosas que amabas profundamente? ¿Qué hiciste? Entonces, ¿dónde nos deja eso hoy? ¿Dónde está la iglesia ahora mismo? El Papa Leo XIV ha tomado su decisión. 3 días después de leer la carta oculta de la hermana Lucía, emitió un anuncio oficial. Está convocando un sínodo especial, una reunión formal de obispos de todo el mundo para discutir la profecía y sus implicaciones para la unidad católico-ortodoxa. El sínodo está programado para reunirse en Roma a principios de 2026. Se ha invitado a obispos de todos los continentes. Estarán presentes teólogos especializados en mariología, eclesiología y diálogo ecuménico. Y lo más importante, los patriarcas ortodoxos, los líderes de las diversas iglesias ortodoxas autocéfalas, han sido formalmente invitados a asistir como observadores y participantes. Esto no tiene precedentes. Nunca en la historia moderna un papa ha convocado un sínodo específicamente para abordar la posibilidad de reinterpretar una posición teológica importante por el bien de la unidad con la Iglesia ortodoxa. Algunos lo llaman la reunión más importante de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Otros lo llaman la más peligrosa. El anuncio envió ondas de choque a través de ambas iglesias. El cardenal Raymond Burke respondió en cuestión de horas. En una carta pública publicada en su sitio web, escribió: «Asistiré a este sínodo y hablaré sin temor a las consecuencias. Si el Santo Padre cree que puede comprometer la fe transmitida desde los apóstoles, encontrará que todavía hay quienes están dispuestos a defenderla, incluso a gran costo personal». La declaración de Burke dejó una cosa clara: no va a retroceder. Se está preparando para una confrontación. Y tiene el apoyo de una porción significativa de la Iglesia detrás de él. Obispos tradicionales, cardenales conservadores y millones de católicos laicos están observando para ver si será el hombre que se enfrente a un papa que creen que va demasiado lejos. Pero la Iglesia ortodoxa, su respuesta ha sido más cautelosa. El patriarca ecuménico de Constantinopla reconoció la invitación y dijo que la Iglesia ortodoxa consideraría con oración si enviar representantes. Pero también advirtió: no podemos participar en un proceso que nos pida validar posiciones teológicas que no sostenemos. Si este sínodo realmente trata sobre la unidad, debe ser un diálogo entre iguales, no una invitación a aceptar doctrinas católicas que hemos rechazado durante siglos. Otros patriarcas ortodoxos han sido aún más escépticos. La Iglesia Ortodoxa rusa emitió una declaración diciendo que no asistirían a menos que hubiera evidencia clara de una voluntad genuina de abordar los problemas teológicos que nos han dividido desde 1054. Entonces, la pregunta permanece: ¿aparecerá siquiera la Iglesia Ortodoxa? Y si lo hacen, ¿encontrarán una Iglesia católica dispuesta a escuchar verdaderamente? ¿O una Iglesia católica desgarrándose frente a ellos? Si te está gustando esta historia, dale like ahora. Comparte este video. Y comenta, ¿crees que el sínodo logrará la unidad o causará más división? Mientras tanto, la carta misma, la profecía de 81 años escrita por la hermana Lucía dos Santos, se encuentra en una bóveda con clima controlado en lo profundo de los archivos del Vaticano.
Solo un puñado de personas han podido leerla en su totalidad. Pero sus palabras ya han escapado al mundo. Susurradas en pasillos, citadas en artículos, debatidas en aulas de teología. Un Papa Agustino de América y un cardenal cuyo nombre significa fortaleza se levantará para oponérsele. La profecía se ha hecho realidad con detalles sorprendentes. El Papa Leo XIV es agustino, es americano, y el cardenal Burke, cuyo nombre literalmente significa fortaleza, se ha levantado para oponerse a él públicamente. Pero la profecía también decía algo más, algo de lo que ningún lado quiere hablar abiertamente. Ambos resultados conducen a la crisis, pero solo uno cumple el plan del cielo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el Papa Leo XIV tiene razón y Burke está equivocado? ¿O significa que incluso si el camino del Papa conduce al cisma y al sufrimiento, sigue siendo el camino que Dios ha elegido? Nadie lo sabe. Todavía no. Así que aquí estamos, al borde de la historia, viendo algo que se desarrolla en tiempo real y que dará forma al cristianismo durante los próximos 1000 años. Comenta ahora, ¿qué crees que sucederá en el Sínodo de 2026? ¿Retrocederá el Papa Leo XIV bajo presión? Algunas personas cercanas al Vaticano dicen que ya ha tomado su decisión, que una vez que leyó la profecía de la hermana Lucía y vio su propia vida descrita con una precisión imposible, entendió que esta era su vocación, que Dios lo ha estado preparando para este momento exacto desde el día en que nació en Chicago hace 70 años. Dicen que no va a retroceder, ni por el cardenal Burke, ni por los tradicionalistas, ni siquiera si la mitad de la Iglesia se vuelve contra él, porque cree que la hermana Lucía tenía razón. Solo a través de la herida puede venir la sanación. Solo a través de la ruptura puede nacer la unidad. Pero otros no están tan seguros. Señalan que el Papa Leo XIV es un hombre de profunda humildad y cautela. Dicen que no se apresurará a tomar una decisión que podría dividir la Iglesia de manera irreparable, que tomará su tiempo en el sínodo, escuchará a todos los lados y rezará por claridad. Tal vez encontrará un tercer camino, una forma de honrar tanto la unidad como la tradición sin traicionar a ninguno de los dos. O tal vez se dará cuenta de que el costo es demasiado alto y retrocederá de precipicio. No lo sabemos. Todavía no. Y suscríbete ahora si quieres estar aquí cuando lo descubramos. ¿Liderará el cardenal Burke una revuelta? Esta es la pregunta que mantiene despiertos a los funcionarios del Vaticano por la noche. Burke no es cualquier cardenal. Es un abogado canónico con conocimientos profundos. Tiene influencia. Tiene seguidores en todos los continentes. Ha construido una red de obispos, sacerdotes y laicos tradicionalistas que lo ven como la última línea de defensa contra lo que creen que es la modernización de la fe católica. Si el Papa Leo XIV avanza con una reinterpretación teológica sobre María por el bien de la unidad con los ortodoxos, Burke tiene el poder de llamarla ilegítima. Podría negarse a aceptar la decisión. Podría reunir a otros obispos para hacer lo mismo. Podría crear una estructura paralela, una iglesia católica tradicionalista que rechace la autoridad del Papa en este tema. Eso no es especulación. Ha sucedido antes. En los años 80, el arzobispo Marcel Lefebvre se negó a aceptar las reformas del Concilio Vaticano II y ordenó obispos sin aprobación papal, creando un movimiento separatista que todavía existe hoy. Burke podría hacer lo mismo. Y si lo hace, no será un pequeño grupo marginal. Podrían ser millones de católicos. Diócesis enteras. Podría ser un cisma que haría que el de 1054 pareciera pequeño en comparación. Pero tal vez no llegará a ese punto. Tal vez Burke, a pesar de sus fuertes palabras, finalmente se someterá a la autoridad del Papa. Tal vez hará conocer sus objeciones, hablará en el sínodo y luego, incluso si está en desacuerdo, aceptará la decisión porque cree en la unidad de la Iglesia bajo el Papa. Esa es la esperanza. Pero nadie sabe si esa esperanza es realista. Comenta, ¿crees que Burke debería someterse a la autoridad del Papa o defender sus convicciones hasta el final? ¿Aprovecharán los ortodoxos este momento o lo rechazarán por cautela? La Iglesia ortodoxa ha sido quemada antes. En 1439 hubo un intento de reunión llamado el Concilio de Florencia, donde los obispos ortodoxos bajo presión firmaron un acuerdo con Roma. Pero cuando regresaron a casa, su gente lo rechazó. El acuerdo colapsó y las heridas se profundizaron. La Iglesia ortodoxa lo recuerda vívidamente. Recuerdan haber sido presionados a comprometer temas clave. Recuerdan que les dijeron que el camino de Roma era el único camino. Y no están ansiosos por repetir esa experiencia. Entonces,
Incluso si el Papa Leo XIV ofrece un camino genuino hacia adelante, incluso si muestra una verdadera disposición a reinterpretar la enseñanza católica por el bien de la unidad, los ortodoxos podrían decir que no. Porque la confianza se ha roto durante 1000 años. Y la confianza no se reconstruye con un sínodo, una carta o una profecía. Pero tal vez esta vez sea diferente. Tal vez la profecía de la hermana Lucía es la señal que los ortodoxos han estado esperando. Tal vez el hecho de que venga de Fátima, una aparición mariana, les dará peso. Tal vez el hecho de que predice a un papa americano, alguien fuera de las viejas estructuras de poder europeas, les hará creer que este es un nuevo capítulo. O tal vez lo verán como otro intento católico de controlar la narrativa. No lo sabemos. Y no lo sabremos hasta que suceda el sínodo. Pero esto es lo que sí sabemos. Esos 6 segundos de silencio cuando el Papa Leo XIV se detuvo a leer la carta de la hermana Lucía pusieron algo en movimiento que no se puede detener. La profecía está fuera. Las líneas de batalla están trazadas. El sínodo está programado. Y todo el mundo cristiano está mirando. Lo que suceda después determinará si la Iglesia vuelve a respirar con 2 pulmones o si la herida que se abrió en 1054 se vuelve permanente. El Papa Leo XIV cree que Dios lo ha llamado a este momento. El cardenal Burke cree que Dios lo ha llamado a resistir. Y la Iglesia Ortodoxa está esperando para ver si alguno de ellos tiene razón. La historia está sucediendo ahora mismo. Y ninguno de nosotros sabe cómo termina. Suscríbete a Pope Leo XIV Fafel Chronicles ahora mismo para no perderte ni una sola actualización sobre este desarrollo. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y déjame un comentario respondiendo esta pregunta final. Si tuvieras que elegir entre mantener tus principios o buscar la unidad con alguien que piensa diferente, ¿qué elegirías? Porque esa es la pregunta que todos enfrentamos. Y la respuesta que demos definirá no solo el futuro de la Iglesia, sino el futuro de todas nuestras relaciones, nuestras familias, nuestras comunidades. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.